Las llamas que persiguen, parte 5. ¿Qué tal, valientes? Si has llegado hasta aquí es porque el terror te tiene atrapado, como a Clara en las garras de las 7 almas condenadas, con el rosario debilitado y el peso de un pecado que no recuerda. Clara, el padre Esteban e Ignacio se dirigen a una cueva en Baja California, buscando una última esperanza para sellar el fuego que los persigue. Pero el pasado no perdona y las sombras están más hambrientas que nunca. Agárrate fuerte, porque la quinta parte de Las llamas que persiguen es un viaje al borde del infierno. Cierra las ventanas, sube el volumen y prepárate para no dormir. El desierto de Baja California era un lugar de extremos, abrasador durante el día, helado por la noche, con un silencio que parecía absorber hasta los pensamientos. La camioneta del padre Esteban avanzaba por un sendero rocoso, iluminado solo por los faros y una luna menguante que colgaba en el cielo como una garra plateada. Clara Morales, en el asiento del copiloto, miraba al frente, pero no veía el camino. En su mente, la pira ardía sin cesar, y los ojos de Lorenzo da volteará. Sus propios ojos la observaban desde un espejo roto. El rosario en su cuello estaba frío, casi inerte, como si hubiera gastado toda su energía en el convento. El fragmento de la cruz de Lorenzo da volteara, envuelto en un paño en el regazo de Ignacio, parecía igualmente apagado. Clara no podía mirarlo sin sentir una mezcla de asco y miedo. Ese pedazo de madera era una parte de ella, una prueba de que el sacerdote que había condenado a 7 hombres al fuego vivía en su alma. Y aunque no quería aceptarlo, una parte de ella empezaba a sentir la culpa de Lorenzo, como un veneno que se filtraba en su sangre. En el asiento trasero, Ignacio estaba en silencio, sus manos apretando una bolsa de cuero llena de objetos rituales, hierbas, piedras, un cuchillo de obsidiana que Clara prefería no mirar. El chamán había estado callado desde que dejaron el convento, pero sus ojos brillaban con una intensidad que la ponía nerviosa. Era como si supiera algo que no quería compartir. ¿Estás seguro de que esta cueva es el lugar?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Su voz sonaba débil, gastada por días de miedo y agotamiento. Ignacio asintió sin mirarla. Es el lugar. Los antiguos la llamaban la boca del fuego. Decían que era una puerta al mundo de abajo, donde los espíritus podían ser sellados o liberados. Clara frunció el ceño. ¿Liberados? No queremos liberarlos, queremos detenerlos. El chamán la miró por fin, y su expresión era sombría. A veces, para sellar algo, primero hay que abrir la puerta, y eso, pequeña, es lo que me preocupa. El padre Esteban, que había estado conduciendo en silencio, habló por primera vez en horas. Confío en Ignacio, Clara. Si dice que la cueva es nuestra mejor opción, entonces lo es, pero tienes que estar lista. El ritual no será fácil. Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía a qué se refería: la confesión. Ignacio había dicho que el ritual necesitaba que ella enfrentara el pecado de Lorenzo, que confesara lo que él había hecho. Pero, ¿cómo podía confesar algo que no recordaba? ¿Cómo podía arrepentirse de un crimen que no sentía suyo? Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la camioneta. Los faros parpadearon y el motor se apagó con un gemido. La oscuridad los envolvió, rota solo por la luz de la luna. El olor a ceniza llenó el aire, tan fuerte que Clara sintió que se ahogaba. «¡Están aquí!», gritó Ignacio abriendo la puerta. Clara salió de la camioneta, tropezando en la arena. El rosario en su cuello comenzó a calentarse y una luz débil brotó de él, iluminando el camino. A lo lejos, apenas visibles en la penumbra, estaban las 7 figuras. Sus cuerpos ardían sin consumirse y sus ojos brillaban como brasas. Mateo, el líder, dio un paso adelante y su voz resonó como un trueno. «No hay escapatoria, Clara. La cueva no te salvará. Nada puede salvarte». El padre Esteban alzó su crucifijo, murmurando una oración, mientras Ignacio trazaba un círculo en la arena con su cuchillo de obsidiana. Clara apretó el rosario y la luz creció, forzando a las sombras a retroceder. Sus gritos llenaron el desierto, un sonido que era más animal que humano, pero no desaparecieron. En cambio, se dispersaron, como si estuvieran rodeándolos. «¡Corran!», gritó Ignacio. «La cueva está cerca». No tuvieron tiempo de pensar. Corrieron por el sendero, con el viento aullando a su alrededor y el olor a ceniza quemándoles los pulmones. Clara sentía las miradas de las sombras en su espalda, sus susurros en su mente. «No puedes huir, eres nuestra». Pero no se detuvo, no podía detenerse. La cueva apareció ante ellos como una herida en la montaña, una abertura negra que parecía tragarse la luz de la luna. Las rocas a su alrededor estaban marcadas con símbolos antiguos, algunos tallados, otros quemados, como si el fuego mismo los hubiera dibujado. Clara sintió un escalofrío al cruzar el umbral, como si hubiera entrado en un lugar que no estaba destinado a los vivos. El interior de la cueva era un laberinto
laberinto de túneles, con paredes que brillaban con vetas de cuarzo y un aire que olía a tierra húmeda y a ceniza. Ignacio los guió con una linterna, sus pasos seguros a pesar de la oscuridad. El padre Esteban sostenía el fragmento de la cruz y Clara apretaba el rosario, cuya luz era ahora tan débil que apenas iluminaba sus manos. «Aquí», dijo Ignacio al fin, deteniéndose en una cámara amplia. En el centro había un círculo de piedras grabadas con símbolos que hacían eco de los del convento y el santuario. El suelo estaba cubierto de cenizas, como si alguien hubiera encendido un fuego que nunca se apagó. «Es aquí donde haremos el ritual», explicó el chamán dejando su bolsa en el suelo. «Pero tenemos que actuar rápido. Ellos no tardarán en encontrarnos». Clara miró alrededor, sintiendo el peso del lugar. La cueva parecía viva, sus paredes vibrando con una energía que no podía explicar. Y entonces lo sintió, un susurro, no de las sombras, sino de la cueva misma. Palabras que no entendía, pero que resonaban en su alma como un eco de algo olvidado. Ignacio comenzó a preparar el ritual, trazando un círculo de sal alrededor de las piedras y colocando velas en los puntos cardinales. El padre Esteban abrió su libro, recitando pasajes en latín, mientras colocaba el fragmento de la cruz en el centro del círculo. Clara observaba paralizada, sabiendo que su parte estaba por venir. «Clara», dijo Ignacio, su voz firme pero no inquina, «necesito que te prepares. El ritual no funcionará sin ti. Tienes que confesar. Tienes que enfrentar lo que Lorenzo hizo». Clara negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sé cómo, no recuerdo nada, no soy él». Ignacio se acercó, poniéndole una mano en el hombro. «No necesitas recordarlo todo, solo necesitas aceptarlo. El pecado de Lorenzo vive en ti, pero también su fuerza. Si puedes enfrentarlo, puedes detenerlos». Clara quiso protestar, pero un estruendo sacudió la cueva. Las velas se apagaron y el olor a ceniza llenó el aire. Las sombras estaban aquí. 7 figuras emergieron de las paredes, sus llamas más brillantes, más reales. Mateo dio un paso adelante, su rostro retorcido por el odio. «No hay confesión que te salve, Clara. El fuego es nuestro destino y el tuyo». El padre Esteban alzó su crucifijo, su voz temblando pero firme. Ignacio sacó su cuchillo de obsidiana, trazando símbolos en el aire. Clara apretó el rosario, pero su luz era apenas un destello. Las sombras avanzaron, sus llamas extendiéndose por la cueva como si quisieran consumirla. «El ritual», gritó Ignacio. «Ahora». El padre Esteban comenzó a recitar, su voz resonando en la cueva. Ignacio vertió un líquido oscuro sobre las piedras, y el fragmento de la cruz comenzó a brillar. Clara sintió el rosario calentarse, pero no era suficiente. Las sombras estaban demasiado cerca, sus gritos ahogando las palabras del sacerdote. Clara cerró los ojos, buscando algo dentro de ella, cualquier cosa que pudiera ayudarla. Y entonces lo vio, Lorenzo, de pie frente a la pira, con la cruz en la mano y el corazón lleno de certeza. Pero esta vez no estaba solo, ella estaba ahí, dentro de él, sintiendo su culpa, su miedo, su arrogancia, y por primera vez entendió. Lorenzo no había condenado a esos hombres por fe, lo había hecho por poder, por miedo a lo que no podía controlar. «Lo siento», gritó Clara, su voz rompiendo el caos. «Lo siento por lo que hice, por lo que él hizo. No quería esto». El rosario explotó en luz y las sombras aullaron, retrocediendo. El fragmento de la cruz brilló con una intensidad cegadora y las piedras del círculo comenzaron a vibrar. Pero el ritual no estaba completo. Las sombras, aunque heridas, no desaparecieron. Mateo alzó una mano y la cueva tembló, enviando rocas al suelo. «No es suficiente», gritó Ignacio. «Necesitas más, Clara, tienes que darlo todo». Clara sintió que se rompía. No sabía qué más podía dar. Pero entonces una voz resonó en su mente, no la de Mateo ni la de Lorenzo, sino la de su abuela Rosa. «El rosario te protegerá, mija, pero solo si lo usas con el corazón». Sin pensarlo, Clara se arrancó el rosario del cuello y lo arrojó al centro del círculo. La luz blanca llenó la cueva y las sombras gritaron, sus formas deshaciéndose como ceniza, pero el precio fue alto. El rosario se quebró, sus cuentas cayendo al suelo, y Clara sintió un vacío en su pecho, como si hubiera perdido una parte de sí misma. Cuando la luz se desvaneció, las sombras habían desaparecido, pero la cueva estaba en ruinas y Clara estaba de rodillas, jadeando, con lágrimas corriendo por su rostro. Ignacio y el padre Esteban corrieron hacia ella, ayudándola a levantarse. «¿Funcionó?», preguntó Clara, su voz apenas audible. Ignacio negó con la cabeza, mirando los restos del rosario. «No del todo.
Los herimos, pero no los sellamos. Sin el rosario no tenemos nada que los detenga. El padre Esteban recogió el fragmento de la cruz que aún brillaba débilmente. Todavía tenemos esto, y tu confesión, Clara, fue un comienzo, pero necesitamos más. Clara sintió que el mundo se derrumbaba. Había dado todo y no era suficiente. ¿Qué más puedo dar?, susurró. Ignacio la miró, su expresión sombría. Tu alma. De vuelta en la camioneta, Clara estaba en silencio, mirando los restos del rosario en su mano. El fragmento de la cruz estaba envuelto en el paño, pero su luz era apenas un destello. Ignacio conducía ahora, sus manos apretando el volante, mientras el padre Esteban rezaba en voz baja. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara, aunque temía la respuesta. Ignacio suspiró, sus ojos fijos en el camino. Hay un lugar en Chiapas, un templo escondido en la selva, donde los antiguos hacían sacrificios para apaciguar a los espíritus. Es nuestra última esperanza. Clara asintió, aunque no sentía nada. El rosario estaba roto, su confesión no había sido suficiente y las sombras volverían, pero en su corazón una chispa de determinación seguía ardiendo. No era Lorenzo, era Clara Morales, y si tenía que dar su alma para detener a las sombras, lo haría. Mientras conducían hacia el sur, el cielo se oscureció y un viento caliente trajo consigo el olor a ceniza. Clara cerró los ojos y por un momento vio a Mateo, sus ojos ardientes. Su promesa, el fuego siempre gana, pero esta vez no sintió miedo, sintió furia. Madre mía, qué intensidad. Clara dio todo en la cueva, pero las sombras no se rinden y el rosario está roto. Con el templo en Chiapas como última esperanza, el fuego está más cerca que nunca. ¿Podrá Clara sacrificar su alma para detener a las almas condenadas? ¿O el pasado de Lorenzo la arrastrará al infierno? La sexta y última parte de Las llamas que persiguen está a punto de llegar y te juro que no estás listo. Suscríbete, activa la campanita y déjanos un comentario. ¿Crees que Clara puede ganar? Nos vemos en la final, si sobrevives.